Hoy vamos a conversar un poco sobre el proyecto de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional. Lo primero, tal vez que hay que decir es que efectivamente se trata de un proyecto de ley de financiamiento y no de una reforma tributaria, aun cuando traiga disposiciones que modifican el sistema tributario no necesariamente para bien. Porque si uno hace un análisis de lo que está esperando el gobierno de ingresos con esta reforma o con este proyecto de ley de financiamiento, yo la bautizaría ley de financiamiento y mortificación. Porque los temas tributarios que maneja este proyecto de ley son temas que no generan ingresos, pero que sí eventualmente pueden generar una gran mortificación en un grupo de contribuyentes, aun cuando no contribuyan a resolver el problema fiscal del país y no contribuyan en una medida importante en equilibrar el presupuesto nacional que pretende el gobierno que sea aprobado por el Congreso. Miremos entonces cuáles son aquellas disposiciones tributarias con las que se obtendrá solamente el 10% de los recursos que el gobierno nacional pretende recaudar. Impuesto sobre la renta a personas naturales con un recaudo muy pequeño, del que seguramente conversará más adelante uno de mis socios. El impuesto al patrimonio, que tiene unos efectos que pueden resultar perversos, como también seguramente se explicará adelante, debido a que sobre un solo activo podrían pagarse eh, dos o tres veces impuesto al patrimonio por la manera errónea en la que quedó diseñado el proyecto, y algunas disposiciones más que pueden resultar perversas, como por ejemplo duplicar el interés presunto por los préstamos de las sociedades a los socios o los ajustes por los pagos en efectivo. Y hay dos disposiciones que yo quisiera mencionar de manera especial. La primera, los mecanismos establecidos por el gobierno nacional para la delación de conductas de evasión y elusión tributaria. La delación, que es un concepto de investigación que siempre puede tener algunas observaciones desde el punto de vista ético, pero que en estas materias, antes que un mecanismo de recaudación tributaria o de control a la evasión y la elusión, podría convertirse más adelante en un mecanismo extorsivo por parte de funcionarios, exfuncionarios, exasesores de compañías que hayan asumido algunos riesgos eventualmente, o incluso de contribuyentes que no hayan asumido los riesgos y cumplan con sus obligaciones de manera rigurosa, podrían ser extorsionados por ciudadanos con base en esta disposición que establece la delación como un mecanismo generador de recompensas. Y por otra parte, la derogatoria del régimen simple de tributación, que es un mecanismo que originalmente ha sido establecido para formalizar, por lo que aparentemente no interesa mucho la formalización, pero el proyecto de reforma sí trae algunas normas adicionales que eventualmente generarían algún tipo de formalización. Es un poco contradictoria la norma en este sentido, a pesar de que, tal y como lo establece el proyecto de ley, el régimen simple sería derogado a partir del 1 de enero de 2026. A mí lo que me parece en términos generales es que si es cierto, como lo dijo el día de ayer el ministro Bonilla, este proyecto ha sido el producto de 2 meses de análisis, de estudio y de reflexión. Eh, Tal vez uno tendría que decir que fueron 2 meses muy mal invertidos. Veamos entonces cómo están integrados los ingresos que pretende el gobierno nacional recibir o tener a su disposición con la aprobación de esta ley de financiamiento. En primer lugar, tenemos dos grandes fuentes de ingreso, que son la modificación a la regla fiscal y adicionalmente unas normas que nos pretenden mostrar que va a existir una mejor operatividad y unas mejores condiciones de fiscalización por parte de la administración tributaria. Para estas dos fuentes de recursos del gobierno nacional
no se requiere una reforma tributaria, y si nos atenemos a la exposición de motivos, de estas dos fuentes se van a recibir el 60% de los recursos de los que tendría a disposición el gobierno. Otro 20% proviene de una norma que grava con IVA las apuestas a través de medios digitales, y de otra norma que hace modificaciones al impuesto a las actividades extractivas obtiene el 11%, lo que quiere decir que al final de la historia el 90% de los recursos podrían involucrarse solamente en dos disposiciones que no necesitan reforma tributaria y dos pequeños artículos que modifiquen el régimen.